Estás gastando tu energía vital tratando de convencer a otros de quién eres. Estás explicando tus elecciones, justificando tus decisiones, defendiendo tus sueños como si necesitaras aprobación para existir. Y mientras haces esto, tu mente se dispersa, tu propósito se diluye y tu poder personal se escapa por las palabras que ofreces a quienes ni siquiera las pidieron. Napoleon Hill descubrió una verdad brutal sobre los maestros del logro. No se explican. Deciden, actúan y construyen. No porque sean arrogantes, sino porque comprenden una ley mental fundamental que la mayoría ignora por completo. Existe un principio oculto en las obras de Hill que separa a los realizadores de los eternos prometedores. Y ese principio tiene que ver con la economía de tu energía mental y el destino que estás construyendo en este preciso momento. Si sigues explicándote, seguirás siendo débil. Si paras y rediriges esa fuerza hacia adentro, tu vida entera cambiará. Hoy entenderás por qué. Escribe en los comentarios: dejo de explicarme. El hombre común vive en un estado perpetuo de justificación. Se despierta tratando de explicar por qué no logró lo que prometió. Pasa el día defendiendo sus posiciones, sus creencias, sus ambiciones. Necesita que otros validen su existencia, aprueben sus elecciones, reconozcan su valor. Y en esta búsqueda desesperada de validación externa, entrega el control de su propia mente. Cada explicación es una confesión de inseguridad. Cada justificación es un pedido de permiso para ser quien ya deberías estar siendo. Napoleon Hill estudió durante más de 20 años a los hombres y mujeres que construyeron imperios, moldearon industrias, transformaron naciones, y descubrió algo perturbador. Ninguno de ellos vivía explicando sus decisiones. Tenían un propósito definido, una fe inquebrantable y una mente disciplinada que no se doblegaba a la opinión ajena. Mientras la masa desperdiciaba energía mental en conversaciones vacías y debates estériles, los realizadores canalizaban cada gramo de pensamiento hacia la ejecución de su objetivo mayor. La diferencia no estaba en el talento, estaba en la dirección del pensamiento. Necesitas entender una cosa ahora. Tu mente es un campo de batalla, y cada vez que te explicas, estás librando la guerra equivocada. Estás defendiendo un territorio que no fue atacado. Estás gastando munición mental en enemigos imaginarios. La verdadera batalla ocurre dentro de ti, entre tu propósito y tus dudas, entre tu visión y tus miedos, entre quien decidiste ser y quien los demás quieren que seas. Y aquí está la ley que pocos comprenden. Cuando dejas de explicarte, empiezas a consolidarte. Tu mente deja de filtrar energía y comienza a acumularla. Tu enfoque se intensifica, tu presencia se fortalece, tu acción se vuelve precisa. Napoleon Hill llamó a esto definición de propósito. Pero hay algo más profundo aquí. Hay una economía de fuerza mental que determina en quién te convertirás. Los débiles se explican porque necesitan aprobación. Los fuertes ejecutan porque confían en su propia claridad. Y existe una razón científica para esto que Hill descubrió en los patrones de pensamiento de los grandes realizadores. Cuando Andrew Carnegie eligió a Napoleon Hill para realizar la investigación más grande sobre el éxito jamás documentada, no buscaba un escritor. Buscaba a alguien dispuesto a descifrar las leyes invisibles que gobiernan el logro humano. Hill aceptó sin salario garantizado, sin promesa de reconocimiento, sin explicaciones para quienes dudaban de la misión. Simplemente decidió y actuó. Durante más de 2 décadas, entrevistó a 500 de los hombres más exitosos de América: Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller. Y en todos ellos, sin excepción, identificó el mismo patrón: mente enfocada, propósito definido, fe absoluta en el logro del objetivo. Ninguno de ellos vivía justificándose. Ninguno de ellos pedía permiso para existir. Simplemente sabían lo que querían, creían que lo lograrían y movían cada pensamiento, cada decisión, cada acción en la dirección de ese objetivo.
Hill percibió que esto no era suerte ni privilegio, era método, era disciplina mental, era la aplicación consciente de leyes naturales que la mayoría desconoce por completo. La primera de estas leyes es brutal y liberadora al mismo tiempo. Solo tienes una cantidad finita de energía mental por día. Cada pensamiento consume fuerza. Cada palabra gasta poder. Cada explicación desperdicia potencial creativo. Los realizadores entienden esto instintivamente. Protegen su mente como un general protege su cuartel general. No dejan entrar a cualquiera. No permiten que opiniones ajenas contaminen su claridad. No abren espacio para dudas externas. Cuando Henry Ford decidió construir el motor V8, todos los ingenieros dijeron que era imposible. Él no perdió tiempo explicando por qué creía que era posible. Simplemente dijo, «Constrúyanlo». Y lo construyeron. Cuando Thomas Edison fracasó 10,000 veces antes de crear la bombilla, no salió justificando sus errores. Siguió trabajando en silencio hasta que la luz se encendió. Esa es la postura mental de los que conquistan. Decisión interna, ejecución externa, cero necesidad de validación. Y necesitas adoptar esto ahora. No como arrogancia, sino como estrategia de preservación de tu fuerza mental. Porque aquí está lo que sucede cuando dejas de explicarte. Primero, recuperas claridad. Tu mente ya no está dividida entre lo que quieres y lo que otros creen que deberías querer. Segundo, ganas tiempo. Las horas que gastabas defendiendo tus elecciones, ahora se invierten en ejecutarlas. Tercero, construyes presencia. La gente comienza a percibir que no negocias tu identidad, simplemente eres. Y eso genera respeto natural, no porque lo exigiste, sino porque lo incorporaste. Cuarto, desarrollas una fe inquebrantable. Cuando dejas de buscar aprobación externa, pasas a confiar más en tu brújula interna. Y esa fe es el combustible que Hill identificó como esencial para todo gran logro. Fe no como creencia religiosa, sino como certeza mental absoluta de que el objetivo se alcanzará, independientemente de los obstáculos. Esa fe solo nace cuando dejas de externalizar tu convicción, cuando decides creer en ti antes de que cualquier otra persona crea. Napoleon Hill escribió en Piense y hágase rico la fórmula exacta del éxito. Propósito definido, plan de acción concreto, mente cerrada contra influencias negativas, alianza con personas de mentalidad similar y persistencia hasta el logro. Y en cada uno de esos elementos hay un hilo conductor invisible. Autocontrol, control sobre tus pensamientos, control sobre tus emociones, control sobre tus reacciones, control sobre tu necesidad de ser comprendido. Porque la verdad es esta: nunca serás totalmente comprendido. Tus ambiciones parecerán locas para quienes viven a pequeña escala. Tus sacrificios parecerán exagerados para quienes no tienen propósito. Tus elecciones parecerán equivocadas para quienes no ven lo que tú ves. Y si gastas tu vida tratando de hacer que otros entiendan, nunca tendrás suficiente energía para construir. Esta es la encrucijada donde la mayoría se pierde. Eligen ser comprendidos en lugar de ser realizados. Eligen la aprobación en lugar de la conquista. Y cuando llegan al final de la vida, se dan cuenta de que explicaron demasiado y construyeron de menos. Ahora presta atención a este mecanismo invisible que gobierna tu realidad. Cada vez que te explicas, activas la duda en tu propio subconsciente. Porque si realmente creyeras, no necesitarías convencer a nadie. La necesidad de justificar es siempre un síntoma de inseguridad interna. Y el subconsciente, al que Hill llamó la mente inconsciente, registra esto como falta de fe. Y sin fe, no hay realización. El subconsciente no responde a lo que dices, responde a lo que crees. Y mide tu creencia no por tus palabras, sino por tus acciones. Cuando actúas sin pedir permiso, el subconsciente entiende. Este objetivo es real. Cuando decides sin necesitar validación, el subconsciente registra. Esta persona confía en su propia dirección.
y entonces comienza a trabajar a tu favor. Atrae oportunidades, aumenta tu percepción, potencia tu creatividad. Este es el secreto que Hill llamó autosugestión consciente. Programas tu mente no por lo que hablas a los demás, sino por lo que te repites a ti mismo con convicción absoluta. Y aquí está la parte que pocos entienden. Dejar de explicarte no significa aislarte, significa fortalecerte. No significa ser insensible, significa ser selectivo. Todavía conversarás, todavía te relacionarás, todavía compartirás, pero lo harás desde un lugar de fuerza, no de necesidad. Hablarás de lo que construiste, no de lo que pretendes construir. Mostrarás resultados, no promesas. Y esto cambia completamente la dinámica de tu vida. Las personas adecuadas se acercarán. Las personas equivocadas se alejarán. Tus palabras ganarán peso porque estarán respaldadas por la acción. Tu presencia inspirará porque estará sostenida por la coherencia. Y notarás algo extraordinario. Cuando dejas de intentar probar tu valor se vuelve evidente. No porque cambiaste a los ojos de los demás, sino porque cambiaste a tus propios ojos. Y ese cambio interno lo altera todo. Napoleon Hill observó que todos los grandes líderes que estudió poseían lo que él llamó magnetismo personal. No era carisma superficial, era fuerza de propósito irradiando a través de la presencia. Era claridad mental manifestándose en cada palabra. Era convicción interna traduciéndose en acción externa. Y este magnetismo no puede ser fingido, solo puede ser cultivado a través del silencio estratégico, a través de la acción consistente, a través de la fe inquebrantable. Cuando decides dejar de explicarte y empezar a ejecutar, activas ese magnetismo. La gente comienza a sentir que no estás pidiendo nada, no estás probando nada. Simplemente estás siendo y construyendo. Y esto genera una atracción natural. Oportunidades aparecen, puertas se abren. Las personas adecuadas se cruzan en tu camino. No por magia, sino porque cambiaste tu vibración mental. Y el mundo siempre responde a tu frecuencia interna. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Había un joven ingeniero que trabajaba para Thomas Edison. Tenía una idea revolucionaria sobre motores de combustión, pero cada vez que se la mencionaba a alguien, recibía descrédito. La gente decía que era imposible, que debería conformarse con un empleo estable, que estaba soñando demasiado alto. Y por un tiempo, él estuvo atrapado en ese ciclo. Explicaba su visión, defendía su idea, intentaba convencer a los escépticos, hasta que un día paró. Simplemente dejó de hablar y comenzó a trabajar. Se encerró en el garaje, estudió, experimentó, fracasó, lo intentó de nuevo. Pasó meses en silencio absoluto, ejecutando su visión sin pedir la opinión de nadie. Y cuando finalmente terminó el prototipo, no necesitó explicar nada. Invitó a algunas personas, encendió el motor y dejó que el resultado hablara. Ese joven era Henry Ford. Y lo que construyó en silencio cambió el mundo entero. Esa es la diferencia entre quien realiza y quien promete. Los que realizan construyen en silencio y dejan que el resultado grite. Los que prometen gritan sus intenciones y entregan silencio. Estás en esta encrucijada ahora. Puedes seguir gastando tu energía tratando de convencer a otros de que tu sueño es válido. O puedes redirigir toda esa fuerza para hacer que tu sueño sea real. Napoleon Hill probó este principio en su propia vida. Cuando Carnegie lo desafió a escribir la filosofía del éxito, muchos se rieron. ¿20 años sin salario garantizado? ¿Entrevistar a 500 millonarios sin garantía de publicación? Parecía una locura. Hill no perdió tiempo explicándose. Aceptó la misión y trabajó en silencio durante 2 décadas. Y cuando finalmente publicó La Ley del Éxito y luego Piense y hágase rico, no necesitó convencer a nadie del valor de su trabajo. Millones de personas lo leyeron. Vidas fueron transformadas. Imperios se construyeron basándose en esos principios.
porque el trabajo habló más alto de lo que cualquier explicación jamás lo haría. Y esa es la mentalidad que necesitas adoptar. No para ser frío o distante, sino para ser eficaz. No para ignorar a las personas, sino para honrar tu propósito. A partir de ahora, cada vez que sientas la necesidad de explicarte, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿esta explicación sirve a mi propósito o sirve a mi inseguridad? ¿Esta justificación me acerca al objetivo o me aleja de él? ¿Esta conversación está construyendo algo real o solo está consumiendo mi energía mental? Y si la respuesta es que solo te está drenando, córtala, no con rudeza, sino con claridad. Agradece la opinión, reconoce la preocupación y vuelve al trabajo. Porque al final de cuentas, no le debes explicaciones a nadie sobre lo que decides hacer con tu propia vida. Te debes resultados a ti mismo. Le debes coherencia a tu propósito. Le debes ejecución a tu visión. Y cuando vives así, algo extraordinario sucede. Dejas de atraer a personas que necesitan ser convencidas y empiezas a atraer a personas que ya creen. Dejas de perder tiempo con escépticos y empiezas a ganar aliados. Dejas de defenderte y empiezas a expandirte. Napoleon Hill descubrió que los maestros del éxito poseían lo que él llamó una mente maestra. Era la unión de mentes enfocadas en el mismo objetivo, sin ego, sin competencia, solo cooperación estratégica. ¿Y sabes cómo se formaban esas alianzas? No a través de largos discursos de convencimiento, sino a través de una demostración silenciosa de propósito. Cuando un hombre o una mujer tenía una claridad absoluta sobre a dónde iba, otros de la misma frecuencia simplemente lo reconocían y se unían, sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de justificaciones. Solo un reconocimiento mutuo de un propósito compartido. Y esto solo es posible cuando estás tan firme en tu dirección, que ya no necesitas convencer a nadie de ella. Tu convicción se vuelve visible, tu fe se vuelve palpable, y las personas adecuadas simplemente aparecen porque sienten que no estás bromeando, estás construyendo. Entonces, aquí está tu nueva ley mental. Deja de explicarte y comienza a consolidarte. Cada vez que sientas la necesidad de justificar una elección, transfórmala en acción sobre esa elección. Cada vez que quieras defender tu sueño, trabaja en él en su lugar. Cada vez que sientas que necesitas probar tu valor, recuerda que tu valor no está en la aprobación ajena, está en tu ejecución implacable. Esto no es egoísmo, es autopreservación mental, es economía de energía, es estrategia de logro. Napoleon Hill demostró a través de cientos de biografías de éxito que los que conquistan no son los más talentosos, son los más enfocados, no son los más inteligentes, son los más persistentes, no son los más carismáticos, son los más convencidos. Y la convicción no se construye pidiendo permiso, se construye tomando decisiones y honrándolas hasta el final. Se construye cerrando la mente contra la negatividad. Se construye actuando incluso cuando nadie aplaude. Tienes dos vidas, la vida que explicas y la vida que construyes. Y necesitas elegir ahora cuál de ellas será la dominante, porque no puedes hacer las dos al mismo tiempo. No puedes estar constantemente justificando tus elecciones y simultáneamente ejecutándolas con maestría. Una drena a la otra, una anula a la otra. Los grandes realizadores que Hill estudió eligieron construir y pagaron el precio de la incomprensión. Fueron llamados locos, obsesivos, arrogantes. Y mientras los demás hablaban, ellos trabajaban. Mientras los demás dudaban, ellos persistían. Mientras los demás se rendían, ellos comenzaban de nuevo. Y al final, ya no necesitaron explicaciones, porque sus resultados se convirtieron en la única explicación necesaria. Y ese es el destino que te espera al otro lado de tu necesidad de validación. Libertad mental, poder personal, realización concreta. Napoleon Hill cierra Piense y hágase rico con una reflexión poderosa.
El éxito exige tan poco como el fracaso exige. La diferencia no está en el esfuerzo, está en la dirección del pensamiento. El fracasado piensa en justificaciones. El exitoso piensa en soluciones. El fracasado gasta energía explicando por qué no funcionó. El exitoso gasta energía haciendo que funcione. El fracasado necesita público, el exitoso necesita propósito. Y ese cambio de mentalidad comienza ahora, en este momento, en este video. Estás recibiendo un código mental que pocos comprenden. Un principio de poder que separa a los que sueñan de los que realizan. Y ese principio es simple. Deja de filtrar tu energía en explicaciones y canaliza toda ella en ejecución. Tu vida no cambia cuando los demás te entienden. Tu vida cambia cuando te entiendes a ti mismo tan profundamente que la opinión ajena se vuelve irrelevante. Eres un pensador, un creador, un arquitecto de tu propia realidad, pero solo asumirás esa identidad cuando dejes de pedir permiso para habitarla. Nadie te dará ese permiso. Nadie validará tu grandeza antes de que la construyas. Nadie creerá en tu sueño antes de que lo hagas real. Y está bien, porque no necesitas aprobación, necesitas acción, no necesitas explicaciones, necesitas ejecución, no necesitas público, necesitas propósito. Y cuando vives así, cuando incorporas esta mentalidad, cuando decides que tu única obligación es con la realización de tu objetivo, entonces te vuelves imparable, no porque seas mejor que los demás, sino porque estás enfocado mientras los demás están dispersos. Estás construyendo mientras los demás están explicando. Estás avanzando mientras los demás están justificándose. Napoleon Hill pasó toda su vida estudiando lo que separa a los victoriosos de los derrotados. Y la conclusión fue siempre la misma: dominio mental, control sobre los propios pensamientos, disciplina sobre las propias emociones, enfoque absoluto sobre el propio propósito. Y todo esto comienza cuando decides que ya no debes explicaciones, que ya no necesitas convencer, que ya no desperdiciarás tu fuerza tratando de hacer que otros vean lo que solo tú puedes ver. Tu visión es tuya, tu propósito es tuyo, tu destino es tuyo. Y la única persona que necesita creer en eso incondicionalmente eres tú. Cuando entiendes esto, cuando incorporas esto, cuando vives esto, entonces dejas de ser uno más en la multitud que promete y pasas a ser uno de los pocos que cumplen. Y esa es la única diferencia que importa. No lo que dices, sino lo que haces. No lo que explicas, sino lo que construyes. No a quién convences, sino en quién te conviertes. Deja de explicarte y verás tu vida cambiar de adentro hacia afuera. Este es el código. Esta es la ley. Este es el camino.